Muy buenas noches. Comenzamos nuestra tertulia agrícola y ganadera en Tiempo de Cosas de aquí en Huesca Televisión para hablar de varios temas. Hoy les proponemos el sector porcino, un sector que en Aragón está creciendo a pasos agigantados en los últimos años. Podemos hablar desde luego de cifras récord en cuanto a la producción, también exportaciones clave y por supuesto de los empleos directos e indirectos que genera. Y es un tema que se abordó y que se quiso analizar todas las problemáticas que surgen a partir de allí, en una jornada que tenía lugar en el marco de FEMOA, organizada desde Asaja y también por el comité organizador de la feria. Bueno, pues algunos de los ponentes que estaban allí hoy se han desplazado hasta los estudios de Huesca Televisión para contárselo a ustedes y que sepan un poco por dónde está la hoja de marear en este sector en auge. Voy a ir saludando a quienes me acompañan esta noche. Primero, aquí a mi izquierda, José María Orús, que es ganadero de Los Monegros. ¿Qué tal, José María? Muy buenas noches. Buenas noches. José Antonio Salas, que viene como técnico de Asaja. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Enrique Novales, que es director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas Enrique. Noches. Y Francesc Oliva, que es delegado de zona de la empresa GEAR. Hablaremos de vuestra empresa. Muy buenas noches, Francesc. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a los cuatro por venir hasta aquí, por desplazaros en vuestro caso incluso desde lejos para venir a Huesca. Vamos a hacer una idea a los que nos están viendo al otro lado de la televisión del potencial que tiene ahora mismo con datos actualizados que nos trae el director general Enrique Novales, incluso de la cantidad de puestos de trabajo, me decías, directos que genera en Aragón. Estamos hablando de una cifra de 10.000. Sí, ¿Eso es cierto? Así es. El sector porcino en Aragón pues, ha sufrido en los últimos 15 años un incremento, no digamos lineal, sino casi exponencial, situándonos en la segunda comunidad autónoma como productora de porcino dentro del territorio nacional, que en estos momentos en alguna producción quizás seamos, como por ejemplo en Ceras, quizás seamos la primera a nivel nacional, y esto ha supuesto que ha creado una cantidad de puestos de trabajo a través de todo el territorio de las comunidades autónomas. Entonces, lo tenemos antes, o en fechas o años anteriores estaba localizado en determinadas comarcas, tanto de Huesca, Zaragoza y Teruel, y en estos momentos, gracias pues aquí en la provincia de Huesca, con el tema de regadíos, que hay agua para el tema, se está extendiendo por, digamos, toda la provincia. Es un sector importante, como bien se ha comentado diciendo, ocupa, un estudio que se hizo por el Gobierno de Aragón, ocupa a más de 10.000 personas de trabajo directo, esto es decir, ejemplos como grandes empresas repartidas por el territorio, y esto, pues aparte de generar riqueza, pues fija la población en el mundo rural, que yo creo que es una cosa importante. Desde luego, dentro de la ganadería, el porcino nos está dando unas claves un poco de hacia dónde van las cosas en el sector agrícola y ganadero en general. José Antonio, ¿por qué decidisteis hacer esta jornada y por qué estos temas que se abordaron? Bueno, ¿Qué tal funcionó? Sí, la verdad es que la jornada en el marco de la Feria de Sariñena fue fenomenal. Es decir, hubo un lleno, lo comentábamos antes con Enrique, con el resto de ponentes y bueno, y gente que asistió a ella, pues que realmente fue una jornada llamativa en el sentido, ya por las ponencias, pero por la gente que asistió. Fue muy curioso ver, como además de que estaba llena la sala, que había gente de pie, que había mucha gente joven. Es decir, es un sector que arrastra mucha gente joven todavía. Veías los padres, los hijos, veías chavales jóvenes de 30, 25 años, porque bueno, que están en el sector, que se han incorporado y están entrando en el sector porcino. Como muy bien decía Enrique, al final es una deslocalización de las grandes ciudades y es una economía en el territorio que está generando un asentamiento poblacional muy importante. Y que imagino surgen muchas dudas, ¿no? Y os piden asesoramiento y esto por dónde va, claro, la normativa. Es decir, ahí en la jornada se tocaron varios temas de interés. Es decir, el primer tema de interés eran las ADS. La importancia de las ADS, Enrique Novales fue el ponente. El segundo tema fue un tema vital para el porcino, que es la bioseguridad. Hoy en día, sin la bioseguridad, el porcino podría tener muchos problemas y, de hecho, hay que hacer muchísimo hincapié en esto para que la gente no baje la guardia. El tercer tema, las zonas vulnerables. Las zonas vulnerables
y los purines. Es decir, dos temas que están íntimamente ligados y que preocupan a los agricultores y que pueden conllevar incluso a una limitación de las posibilidades de hacer granjas, porque en las zonas vulnerables hay una limitación de poder echar, hay una mayor limitación de poder echar nitrógeno, que es lo que producen las granjas. Entonces, para construir una granja necesitas una superficie agraria. Y si no la tienes, pues evidentemente te limita a esa situación. Entonces, yo creo que se tocó en tres problemáticas muy importantes, muy interesantes. Y luego ya, por último, se tocaron dos temas, dos ponencias. Aquí Francesc fue uno de los ponentes, en el sentido de intentar reducir la carga de nitrógeno en los purines. Intentar gestionar los purines no de una manera agraria, sino de otra manera, que al final sí que se gestionan de una manera agraria, pero tratarlos antes de gestionarlos agrariamente. El purín es un gran fertilizante. Y de hecho se está utilizando, y en aquellos sitios donde se utiliza con cierta coherencia y se utiliza bien y se están haciendo las cosas bien, la productividad sube y además eso genera un ahorro dentro de las explotaciones agrícolas. Bueno, si os parece, luego nos detenemos un poquito más en el tema de la gestión de los purines, pero José María, tú como productor, ¿son temas que efectivamente preocupan y por qué lo hacen? Por la rentabilidad de nuestras explotaciones porcinas, ¿no? Me imagino, bueno, fundamentalmente. Fundamentalmente, pero yo creo que en FEMOGA, que por cierto fue un éxito y es garantía de éxito esta feria, y en los últimos años, ya desde hace 30 se celebra, pero en los últimos años con un incremento notable de asistencia, de participación, de expositores, de asistentes a charlas técnicas. Éxito la organizada por Asaja nuevamente. Participación de técnicos en la charla, de ganaderos, de jóvenes, como bien decía José Antonio. Creo que el sector va bien. El sector porcino en la provincia de Huesca está funcionando y se está desarrollando correctamente. Indudablemente tiene que seguir así y con la aportación del conocimiento que en los últimos años y gracias a este binomio que está dando buen resultado con la mano de las integradoras de porcino también, que han hecho una magnífica labor en el sentido de profesionalización y en el sentido de ayuda también a la comercialización tan relevante y a la transformación, pues este binomio de ganadero integrador, aportación de la administración y control y seguimiento y marcando unas pautas, hacen que el sector pues lleve una línea correcta en esa línea de nuevas tecnologías, de formación del personal, de implicación de las personas para trabajar bien la bioseguridad. Bioseguridad, por cierto, no como gasto, sino como inversión. La bioseguridad, todos ya empezamos a tener muy claro que es una inversión. Es decir, tenemos que controlar muy bien nuestras explotaciones, tenemos que conseguir que no incorporen enfermedades a nuestras explotaciones, que tampoco salgan de las nuestras y las atajemos donde estén. Tenemos que controlar la limpieza, la ropa, las entradas y salidas de camiones, de transportistas, que nadie entre los buenos vallaos, en la gestión del purín. Es decir, bioseguridad se habló en esta jornada como inversión y no como gasto. Yo creo que todos lo tenemos ya cada día más claro y sin duda este sector avanza con la incorporación de talento, buenos profesionales veterinarios y con el conocimiento y nuevas tecnologías, como decía antes. Sin duda vamos, yo creo que correctamente, pero habrá que afrontar estos nuevos retos que van apareciendo para seguir yendo a mejor. Bueno, y en esta primera ronda de intervenciones pues vamos a darle también la palabra a Francesc. Preséntanos un poquito a tu grupo empresarial y por qué fijó su mirada en el porcino. Pues mira, nosotros ya llevamos muchos años trabajando en el tema más industrial, más del sector de separación sólido-líquido, no tan encarado al tema del porcino, sino más pues de depuración de aguas, más a nivel más doméstico. Entonces, en este sentido sí que GEA en su momento ya apostó para la separación sólido-líquido en el tema del purín,
un poco por la problemática que había de tierras, de falta de tierras en su momento ya en las zonas de España. Esto sí es verdad que se empezaron implementando estas máquinas, estas centrífugas, se implementaron en primer momento en las grandes plantas de separación, seguramente muchas veces fomentadas por la misma administración, y luego pues el mismo concepto se aplicó ya más directamente a nivel de granja, más a nivel a pequeña escala, para el propio ganadero, para poder hacer una aplicación directa ya en su propia finca. Sí es cierto que hemos visto que en este sentido lo que muchas veces es un concepto de problemática no es tan cierto esto. Al final lo que se intenta buscar es una separación sólido-líquido para poder conseguir este fertilizante que hablaba antes José Antonio, que es tan bueno y que es tan necesario para la tierra, ya no solo a nivel de fertilizante, sino además en concepto para aportar un poco lo que es la materia orgánica necesaria para el cultivo, ¿no? Entonces lo que se hizo fue aplicar la máquina a nivel de campo, a nivel de ganadería, y esta separación sólido-líquido pues lo que consigues es más que reducir el nitrógeno, lo que se está hablando es una separación del nitrógeno por la parte sólida y por la parte líquida. En la gran mayoría de explotaciones lo que se acaba haciendo es de la parte sólida separada, se hace un compostaje y se puede vender pues para jardinera, para nivel más un producto más doméstico, más para las casas. Y luego el producto que te queda en parte líquida, que es un producto que habrá reducido, pues en nuestro caso aproximadamente entre un 50 y un 52% de nitrógeno, se queda este líquido para los campos, ya para el maíz, para el cereal, para el concepto ya más para el campo. Bueno, y ya que estamos con el tema de la gestión de purines, de lo que nos estaba contando Francesc, ¿qué os gustaría comentar? Enrique. Pues hombre, el tema de los purines aquí en Aragón puede llegar a ser un factor limitante a corto o medio plazo o a largo plazo para la expansión del sector porcino. Es un tema que tenemos que hacer un uso muy racional de los mismos para evitar las contaminaciones, sobre todo la contaminación por nitratos. Entonces, quizá tenemos la suerte en Aragón que tenemos bastantes puntos de la provincia de Huesca y Zaragoza, que hay grandes superficies para verter el purín, pero también, por desgracia, tenemos zonas muy saturadas de cerdos, por lo tanto, con una alta contaminación. Aquí tenemos que tener claro que tenemos que saber gestionar los purines, porque eso es un factor limitante, como he dicho, a medio plazo para el crecimiento del sector. En Aragón se están potenciando los centros gestores de purines, que es simplemente un gestor que pone en contacto a ganaderos y agricultores y a un coste pues más o menos asequible por parte del ganadero. Quizá nos está viniendo bastante bien en estos momentos el alza de precio de los fertilizantes para que el purín sea una solución en vez de que un problema, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo de la Administración. Y que lógicamente, como se ha dicho aquí ya, en determinadas zonas de la comunidad autónoma, pues casi estamos ya muy saturados en cuanto a censo y cuanto al tema de purines. Ya, bueno, y desde los sindicatos imagino que os llega un poco desde los propios ganaderos, ¿no? Sí, la verdad. Esa búsqueda de soluciones, de dar gusto a todo el mundo, que no siempre es fácil. Sí, la verdad es que hemos tenido varias reuniones, además, con la Administración, y hemos tenido varias reuniones con los propios ganaderos, y hay una inquietud muy importante dentro de lo que es el purín, ¿no? Pero el purín, yo vuelvo a insistir, es un gran abono. No solamente tiene nitrógeno, el purín es un producto que tiene nitrógeno, fósforo, que es importantísimo hoy en día, y potasio. Digo que es importantísimo porque todos los medios de comunicación están comentando ya hace tiempo pues que hay una limitación en el fósforo mundial. Entonces, si nosotros lo estamos generando, tendremos ahí una solución para nuevos cultivos, ¿no? Para seguir produciendo. Y entonces, esas reuniones que tenemos con ganaderos y demás, pues nos transmiten esa inquietud. Nosotros se la transmitimos a la Administración, al director general, se la hemos transmitido en varias ocasiones, y lo que le preocupaba mucho al sector era que realmente nuestra producción
de purín no llevaba las unidades fertilizantes que la administración decía inicialmente, porque se tomaban unas tablas antiguas. Claro, la normativa corresponde a unos cuantos años atrás, que ha cambiado. Entonces me imagino, mucho la realidad, ¿no? Ha habido una evolución bastante fuerte en el gasto del agua y por lo tanto en la producción de purín. Ha habido una reducción importante en la asimilación de los nutrientes y la disminución de proteínas dentro de lo que es la dieta de los cerdos y por lo tanto una disminución de ese nitrógeno. Entonces en febrero la administración sacó un decreto y hemos dado un paso importante también en ajustar o en la posibilidad de ajustar las dosis de nitrógeno que tienen los purines. Entonces sacó el decreto y permite que si las integradoras, las fábricas de pienso pueden certificar que con sus piensos disminuye el nitrógeno que producen los purines, pues bueno, pues la administración lo da por hecho. Y eso está en una orden de febrero y bueno, pues yo creo que son pasos que vamos dando y son buenos para el sector. Es decir, al final lo que tenemos es una realidad y si jugamos con unas cartas que sabemos todos y es la realidad, para el sector es muy positivo. Es muy positivo. Conviene, imagino, no estar muy al día con todo esto. Por supuesto, por supuesto. Desde la administración siempre se ha tenido preocupación con el tema de los purines, porque, como os he dicho antes, es un factor limitante en cuanto a la expansión del sector, ¿no? Entonces, como bien se ha dicho, nosotros ya en nuestra normativa pues había una cantidad de nitrógeno por plaza y año, que era una cantidad que en su momento se fijó, pero que con los adelantos de la tecnología, en tanto alimentación como el tema de menos cantidad de agua, pues nos hemos dado cuenta que los 7 kilos que pone la normativa hay muchas explotaciones que no las producen. Por lo tanto, vamos a intentar adecuar lo que la producción de nitrógeno a la realidad para que se ajuste a la cantidad de hectáreas que tiene que tener un ganadero para gestionar ese purín. Bueno, y con tecnologías como por ejemplo la que tú nos hablabas, Francesc, el tema de centrifugar y separar, ¿vosotros trabajáis mucho en la provincia de Huesca o no? Estamos empezando. A ver, es un tema que no es fácil. Al final no son máquinas que sean económicamente muy baratas, pero hay que buscar la aplicación y el rendimiento en cada explotación. Yo pienso que el problema quizá está en que a nivel de integración de una granja pues de 2.000 o de 3.000 cerdos de engorde, quizá esta máquina no es una máquina que sea la más adecuada o la más aplicada para este sentido. Sin embargo, en una granja pues de ciclo cerrado, donde haya un engorde, haya también las madres, todo, que tienes un volumen de animales, pues ya el requerimiento de esta máquina ya es más adecuado, ¿no? Lo que sí es cierto es que cada vez, nosotros que estamos mucho en la calle, cada vez vemos más que el ganadero es una persona más formada, más técnica, más capacitada, con más ganas de aprender y con más ganas de hacer bien las cosas, ¿no? Que esto es lo que al final nos da un poco la imagen al mundo, ¿no? Que antes pues había una imagen de que no se hacían bien las cosas, ahora yo veo que cada vez es todo más tecnificado y más preciso, ¿no? Y al final lo que buscas es aplicaciones, aplicaciones y más aplicaciones. ¿Cuántas preguntas te hicieron el otro día? Pocas, pero yo creo que las concretas. preguntas salieron después, a nivel ya más particular, a nivel ya de... Ahí en directo pocas, pero luego ya más... Oye, a mí me pasa esto, ¿no? Claro. Me imagino, bueno. Francesc decía lo de la formación y de La profesionalización, el conocimiento, ¿no? y la profesionalización del sector. Esto también nos empuja a la viabilidad del sector, es decir, es un sector que intenta en todos los pasos que da pues hacer viable todos los planteamientos en la gestión del purín. Este tema de la separación del purín líquidos sólidos que también planteó Francesc y su empresa GEA nos dio una visión que tenemos que desarrollar. Como decía Enrique, los centros gestores nos tienen que ayudar también a facilitar esa mayor comunicación entre agricultor y ganadero para ver dónde están las necesidades de fertilizante. Las tablas nos preocupa el tema de las tablas, lógicamente son tablas que están fuera de la situación actual, no hacen eco a lo que realmente está sucediendo en instalaciones con menos pérdidas de agua, instalaciones muy modernas, con
el tema de la modificación de la proteína en la alimentación animal, que también hay una menor producción de nitrógeno. Es decir, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta sin duda, yo creo que ahora mismo la figura del centro gestor nos puede ayudar mucho, teniendo en cuenta además, sobre todo, zonas de nuevos regadíos y modernizadas, que pueden tener otras necesidades también de fertilizante. Bueno, pues esta puesta en contacto en común sin duda nos va a ayudar. Claro. Bueno, más allá del tema de la gestión de purines, había otro tema, como nos comentaba José Antonio, que se abordó allí, como es el tema de las ADS. Yo creo que mucha gente que nos está viendo ahora mismo incluso no sabe a qué nos referimos. ¿Qué es una ADS? Bueno, pues una ADS es una agrupación de defensa sanitaria, que es una agrupación de ganaderos que está gestionada por un veterinario con un único objetivo, es para mantener o aumentar la sanidad de la cabaña, ¿no? Que en el sector porcino pues han tenido un papel muy importante con la erradicación de la Oyesky a nivel nacional y a nivel de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y en estos momentos pues creemos que tienen que tener también un papel importante, porque es un dato que realmente preocupa, que nosotros estamos produciendo por encima de lo que consumimos. Por lo tanto, estamos condenados a exportar. Exportar no solo a la Unión Europea, sino a terceros países. Y entonces la sanidad es fundamental en este comercio. O sea, es decir, soy de los convencidos que el sector puede producir mucho, puede hacer unas transformaciones de cine, puede hacer unos costos mínimos, pero si no tenemos una sanidad no podemos exportar. Porque cualquier problema sanitario son barreras de mercado. O sea, es decir, por ejemplo, hay terceros países que en sus estados miembros, sus estados estarán sanitariamente mal, pero lo que quieren que lo que se llevan esté correctamente. Y eso es un tema que nos preocupa, y aquí, por ejemplo, el papel de las ADS pueden ser un papel importante. En estos momentos, desde la Administración se ha contado con las ADS para hacer concretamente el tema del programa de bioseguridad, que es un programa importante que, como se decía antes, la bioseguridad era un incordio de la Administración y ahora es una cosa que es necesaria para el sector. Ya no solo para estas enfermedades que nos pueden limitar las exportaciones o el comercio con terceros países, sino para la propia rentabilidad de la granja. O sea, hay enfermedades que no son controladas desde el punto de vista de la Administración, que están haciendo muchos estragos en la producción. Entonces, si hay una buena bioseguridad, va a haber una sensación de que la sanidad está mejor. Y allí es un papel importante de las ADS, que se tienen que conjugar, lógicamente, con los veterinarios y profesionales de las integradoras, porque es un sector que está muy integrado. No es como otros sectores que el veterinario ADS tiene un papel sanitario mucho más importante que en el porcino. Pero aquí, si queremos que el sector esté como está, tiene que haber una comunicación veterinario ADS, veterinario de las empresas. Y por eso nosotros de la Administración en estos momentos hemos confiado el plan de bioseguridad en las ADS. O sea que el futuro lo tienen garantizado, como decía la ponencia del otro día. Exacto. O sea, esa es un poco también hay que contar con los recursos. La Comunidad Autónoma de Aragón sí que ha mantenido la financiación que venía manteniendo las ADS. En este caso es el Ministerio quien no ha apoyado en los últimos 3 años, no ha puesto nada de dinero, ¿no? Eso también es un hándicap, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que no suplementa las administraciones tiene que suplementar el ganadero, ¿no? Bueno, que son necesarias las ADS, está claro, y entre otras cuestiones por lo que nos comentaba Enrique Novales sobre la bioseguridad. Cuando hablamos de bioseguridad, exactamente a qué nos referimos. Todo el tema de la prevención de enfermedades, como ha dicho Enrique, por esa exportación tan importante del sector porcino, pero en términos reales, en esa explotación que nos encontramos, pues que hay una... Es decir, hay una posible entrada de gérmenes, virus y al final... Por ejemplo, cualquiera que vaya a visitar una granja... Cualquiera que vaya a visitar a una granja se debería también... De todas maneras, yo creo que aquí hay un profesional del sector puede explicar incluso mejor que yo los parámetros que hay que cumplir cuando entran en tu granja. Hay varias cuestiones. Una primera es que la granja tiene que estar aislada del exterior, es decir, tiene que haber un vallado correcto, esté todo en perfecto estado, en donde los transportistas de pienso no puedan acceder dentro del vallado, es decir, los camiones tengan acceso al silo desde fuera del vallado, todas las reposiciones de cerdas o recogida de animales
tengan que hacerse a través de un cargador que impida el acceso del transportista, camionero, cargador a las instalaciones, el vado sanitario en perfecto estado para cuando pase cualquier vehículo, el personal que accede a las granjas tiene que cambiarse de ropa, de botas y ponerse la ropa. Nosotros denominamos zona limpia la zona que está dentro de la granja y zona sucia sería la anterior, la que estamos aquí, hasta acceder al vallado y cruzar la puerta. Es decir, en zona limpia tienes que llevar la ropa que se lava dentro de la granja, tienes que seguir todo el protocolo de manejo de utensilios, utensilios que no pueden venir de otras explotaciones, no se puede ir a otra explotación, veterinarios pues tienen que seguir el mismo protocolo, todo el personal que asista, gremios, fontaneros, electricistas. Es casi como entrar a la NASA, ¿eh? Bueno, a ver, hay que ser muy estrictos con esto. Enrique nos decía un dato y en la reunión de FEMOGA fue muy claro, es decir, el sector se desarrolla porque exporta, y exporta en más de entre un 30 y un 40% de lo producido. Tenemos que controlar muy bien todos los protocolos porque nos jugamos el que puedan ocurrir cosas. Entonces, para que no pasen estas cosas, la bioseguridad es una parte muy importante. Hay otras, ¿de acuerdo? En esta globalización en la que nos encontramos, el movimiento de personas, de animales, pues habrá que controlarlos también entre países. Pero nosotros podemos hacer mucho y ahí está la concienciación del ganadero y de las ADS que pueden también tener un papel de concienciación hacia el ganadero. Hay integradores que exportan hasta el 70%. Pensemos de las dimensiones que esto significa. Estamos hablando. Es un sector en auge, en expansión, que hace bien las cosas porque produce con buenos criterios económicos, es eficiente y esto hace que podamos, y tenemos un control de trazabilidad muy potente, controlado por la Administración, que está haciendo una tarea magnífica en ese sentido, que nos permite salir al exterior. Nos jugamos mucho, todos estamos concienciados y debemos seguir estándolo, no bajar el protocolo de control porque los riesgos están ahí, entonces no se puede bajar. La bioseguridad es una inversión. Bueno, pues ya para el ratito que nos queda me gustaría tener una conclusión muy breve de cada uno de vosotros que asististeis a esta jornada sobre ganadería porcina del siglo XXI, con esa revisión constante de este sector en auge. Tenemos administración, sindicatos, ganadería, producción y una empresa que se dedica a este tema. Un poco desde cada uno de vuestros puntos de vista, ¿con qué conclusión principal os quedáis en un par de frases, José Antonio? Yo diría que es un sector con futuro, es un sector altamente tecnificado y es un sector, bueno, lo del futuro era evidente por la juventud que había dentro de la charla y muchos jóvenes están haciendo inversiones muy importantes, porque las inversiones en el sector porcino son tremendamente importantes y eso además, esas inversiones mueven economía, es decir, es un sector que mueve economía. Francés. Inversiones importantes y constantes, además, que año tras año tienes que hacer modernización, adaptaciones, adaptarte a la normativa, pero lo que decía José Antonio sí que es verdad que pienso que es un sector con futuro y aunque cada vez las cosas son más difíciles porque hay que trabajar más y hay que estar más metido dentro, le veo futuro de verdad, además, de verdad. José María. Tiene futuro desde la perspectiva también sector primario, es decir, ese binomio agricultura-ganadería, esa complementariedad hacia el trabajador agrícola, tener una explotación ganadera, en este caso porcina, con unas viabilidades bueno, pues que se van demostrando, tiene futuro. Pero no bajemos los protocolos de control y continuemos haciendo las cosas bien hechas. Otra cuestión que habría que tener en cuenta es el tema de los jóvenes. Hay que formar más jóvenes en el sector. Cada día se necesita, sobre todo en granjas de cerdas reproductoras, personal más cualificado y ahí tendríamos que ver entre todos los participantes y actores en el sector de qué manera motivamos, incentivamos a jóvenes a que puedan formarse como técnicos de granja, porque realmente hay posibilidades dentro del sector y se necesitan personal cualificado y técnico de granja, además de veterinarios. ¿Y Enrique con qué se queda? Hombre, nosotros desde el punto de vista de la Administración tenemos que ser un poco los garantes de que el sector, dentro de la normativa y dentro de que se desarrolle de manera sostenible, al fin y al cabo está repartido en el territorio,
y tenemos que ser los garantes de que con esa normativa que podamos dictar en cuanto a tema de purines, en cuanto a tema de instalaciones, pues que el sector se desarrolle y que sea viable, como estamos haciendo. Yo aquí puedo decir que con respecto a otras comunidades autónomas, pues el sector está bastante ordenado. Y luego, pues en el tema concreto de bioseguridad, la normativa que hemos tenido durante muchos años en Aragón, pues prácticamente las cumplimos, no en su totalidad o con la eficiencia del 100%, pero estamos. Pero vamos, yo creo que la Administración tenemos que estar un poco, ser los garantes de que el sector se vaya creciendo, pero con orden. No nos podemos permitir en estos momentos, en un sector tan potente, que haya un desorden en su crecimiento, tanto en las construcciones como en las medidas sanitarias, porque, como se ha dicho aquí, depende fundamentalmente de la exportación. Y eso, claro. Y eso hay que tener en cuenta, que cuando exportas La y vas economía. fuera, tienes que cumplir unas condiciones, nos guste o no nos guste. Nos queda una patita de la provincia de Huesca, el matadero. Bueno, en Huesca tenemos un matadero de porcino que está en Binefar, pero bueno, quizá no sea la asignatura pendiente de Huesca solo, sino quizá de todo Aragón. De todo Aragón. Los datos son así, o sea, nosotros estamos produciendo alrededor de 10-11 millones de cerdos al año. Eso son datos que, en función del censo que tenemos de cebo, lo que estamos produciendo, ¿no? Si comparamos nuestra capacidad de producción con la capacidad de sacrificio, no solo Huesca, extrapolas al resto de la comunidad autónoma y somos deficitarios. Es decir, la mayor parte de nuestra producción, no sé en estos momentos, pero un 70 o un 80% se va a sacrificar a matadero de otras comunidades autónomas, fundamentalmente de Cataluña. Y ese déficit Pues lo decía, tenemos. podríamos duplicar esos puestos de trabajo. Bueno, y hay iniciativas. Puestos a soñar. Hay iniciativas de integradoras que están invirtiendo en Aragón, que ya tienen su planta de piensos, de fábrica de piensos, su fábrica, o sea, su sala de despiece, su matadero, y ahora sí que van a hacer una ampliación que, por lo que nos comentan, va a ser el que mayor capacidad de sacrificio de la Unión Europea. Eso es un buen dato, Pues sí. Y una cosa esperanzadora. Esperemos que a nivel de la provincia de Huesca, pues los mataderos o el matadero que hay de porcino pues siga creciendo y podamos tener un poco la estructura que tenemos o que tiene Transformación Cataluña, que eso sí que nos da un poco de envidia. Bueno, pues seguiremos hablando sin duda del sector de porcino. Ya ven, muchas cosas hay que comentar aquí en nuestra tertulia agrícola y ganadera de Huesca Televisión. Francesc, Enrique, José Antonio y José María, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias.